Bueno, les damos los buenos días y la más cordial bienvenida a todos los participantes de estas Jornadas Nacionales de FEDIAT, que para nosotros, el Instituto Agrotécnico San José Obrero, es una gran alegría y también un signo de esperanza, porque quiere decir que seguimos reflexionando en la educación para brindarle un mejor servicio educativo a las familias y a los alumnos y alumnas que llegan a nuestra escuela y a todas las escuelas. Hacerse tantos kilómetros con deseo de aprender, uno renueva su vocación docente y se siente feliz, y nosotros con la fe que nos caracteriza también le damos un toque de providencia a todo esto para enriquecernos y llevarnos muchas preguntas, tal vez respuestas. Y el colegio hace muchos años tuvo la posibilidad de hacer estas jornadas, así que agradecemos especialmente a las autoridades de FEDIAT que confiaron en nosotros, en este momento representado por Edgardo Dacaro, su secretario, pero hemos tenido largas charlas con Juan Carlos Bresci, a quien le agradecemos que él haya aceptado esta propuesta cuando la hicimos allá en el año 2015. Así que bueno, después a lo largo del día y en el acto y mañana seguiremos comentando algunas cosas que nos parecen de gran importancia. Me pareció muy interesante comenzar este encuentro así, en el ruedo, con la presencia de la doctora Fabiana. Muchas gracias por estar con nosotros, y esa pregunta fantástica, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de biotecnología? Así que nos vas a desornar poco a poco, a profundizar en lo que venimos reflexionando. Así que ahora le paso un poquito la palabra a Roberto, que va a hacer la presentación final. Buenos días, como ya les dijo Germán, felices de tenerlos aquí. Y bueno, hagamos por ahí una introducción y ya le damos la palabra a Fabián. La comunidad del Instituto Agrotécnico San José Obrero les da la bienvenida a estas Jornadas Nacionales de Instructores y Jefes Sectoriales de Escuela de Enseñanza Agropecuaria de FEDIAT. Entendemos que para estar acá, ustedes han recorrido muchos kilómetros, dejando por estos 3 días el calor hogareño con sus afectos, sus proyectos laborales, brindándonos su presencia y su tiempo. Queremos contarles que Darregueira es una pequeña población de 8.000 habitantes del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, ubicada dentro del partido de Juan, en el límite de la provincia de La Pampa. Su nombre, Darregueira, se debe al doctor don José de Darregueira, quien fue un abogado peruano que desempeñó sus principales funciones como hombre de Estado en el Virreinato del Río de la Plata. Participó del Cabildo Abierto el 22 de mayo de 1810, fue electo para integrar el Congreso de Tucumán, siendo diputado. Durante las sesiones del Congreso fue un férreo defensor del unitarismo y de trasladar el Congreso a Buenos Aires, usando como argumento el avance realista. Falleció en 1817. Nuestro colegio se encuentra transitando sus primeros 50 años de vida, y es en este marco que somos anfitriones de este prestigioso encuentro. Al presentar el Congreso, el Comité Ejecutivo de FEDIAT lo hacía de la siguiente manera. Por primera vez en la historia de la educación agropecuaria del país, habrá una capacitación específica sobre una cuestión que no es solo referente al presente, sino fundamentalmente del futuro. Una mirada profunda e inclusiva sobre lo que es y representa la agrobiotecnología y cómo poder abordar a conciencia y con conocimiento esta temática en nuestras escuelas. Especialistas de reconocida trayectoria nacional e internacional disertarán y trabajarán con los asistentes para que estos puedan conocer más y mejor sobre lo vital que es para nuestras escuelas agropecuarias introducirse en los conceptos de agrobiotecnología más actuales, para un manejo agropecuario, agroindustrial eficaz y productivo, según lo requerido en estos tiempos. Las jornadas llevarán el prometedor lema Agrobiotecnología en la Escuela Agropecuaria,
entre el campo y el laboratorio. En este marco queremos presentar a la doctora Fabiana Malacarne. Es ingeniera agrónoma, magíster en mejoramiento de plantas y doctora en filosofía, ciencia, tecnología y sociedad. Desarrolló su carrera profesional principalmente en Argentina, Venezuela y España. Es autora de numerosos trabajos científicos en el área de mejoramiento de cultivos, biotecnología y sociedad, además de los libros Biotecnología y ¿Qué te cuento? Biotecnología, ¿Qué te cuento? Y Qué buena idea, biotecnología para los más jóvenes, con los cuales recibió los reconocimientos de Ciencia en Acción 2013 y 2007 respectivamente. Escribe en blog de divulgación científica Más Ciencia, acerca de ciencia y Naucas. Su reconocida trayectoria internacional jerarquiza el evento y nos permite disfrutar y compartir su experiencia en la educación en agrobiotecnología. Aprovechamos para agradecer su participación y compromiso disertando sobre de qué habla la gente cuando habla de biotecnología. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por la introducción, no sé si me merezco tanto, y muchas gracias por haberme invitado. La verdad que es un gusto estar por aquí. Algunos nos hemos visto en Ferré hace como 2 o 3 años atrás. No se crean que voy a hablar de cosas mucho más nuevas que en ese momento, hay algunas otras cosas, pero a mí me gusta hablar mucho. Así que esta charla es prestada porque iba a estar a cargo de la doctora Gabriela Levitus de Argenbio, pero como trabajamos juntas y ella no podía venir, entonces la voy a dar yo también. No me molesta que me interrumpan cuando estoy dando la charla. Si es algo que viene más adelante, me digo, lo hablamos más adelante, y si no, podemos debatirlo en ese momento. Así que, bueno, las preguntas y las observaciones son siempre bienvenidas. Me pareció interesante poner este título de charla de qué hablamos cuando hablamos de biotecnología, porque no es lo mismo cuando hablamos nosotros, cuando hablamos con los alumnos o cuando hablo con mi mamá, por ejemplo. Las cosas que interpretamos por biotecnología son totalmente diferentes. Y ni hablemos cuando hablamos, valga la redundancia, con alguien de la sociedad común que no está asociado con el campo, que no conoce mucho de estos temas. Así que vamos a ver si con esta charla podemos aclarar un poco de qué estamos hablando y a ver si podemos empezar a hablar para toda la comunidad. Cuando nosotros hablamos a los científicos o cuando nos juntamos entre nosotros, para nosotros pensamos en biotecnologías y ¿qué pensamos? Pensamos en bioplásticos, en biocombustibles, pensamos en mejoramiento genético, inclusive pensamos en los jabones en polvo inteligente que tienen enzimas para limpiar mejor la ropa, ¿no? Pensamos en biotecnología como una herramienta tecnológica que usa organismos vivos para obtener un bien o un servicio. Pero según una encuesta que hay en Argentina, hay 48.000 científicos nada más en Argentina, y no todos son del área de la biología. O sea que asumiendo que todos los científicos hablamos más o menos el mismo idioma, esta definición iría solamente, o pensar en esto, sería solamente para 48.000 de las 40 millones de personas que vivimos en Argentina. ¿Qué piensa el resto de la sociedad, que son más de 39 millones de personas? Mucha gente dice, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Pero mucha gente piensa en cosas como, uy, nos están envenenando, le van a poner patente a lo que comemos. Y entonces empiezan otros temas que no tienen estrictamente que ver con la tecnología, pero sí que están en el entorno, son preocupaciones sociales, y que nosotros que trabajamos en esto tenemos que considerar, y considerar seriamente. Mucha gente piensa, cuando le hablamos de biotecnología, lo asocia inmediatamente con transgénicos y no piensa en otras áreas del desarrollo tecnológico, y le da miedo, piensa que puede causar cáncer, que es algo artificial, y ya vamos a hablar de lo artificial más adelante, que no es natural,
que es jugar a ser Dios, que el ser humano quiere sobrepasar las barreras de la naturaleza, y vienen cosas asociadas como el desmonte, el monocultivo y la nunca bien ponderada empresa Monsanto, que sale siempre en el medio de todas las discusiones, como si fuese la única que trabaja o que tiene productos en el área de la biotecnología. La presentación va a estar disponible para el que la quiera, y si no me escriben y yo se la puedo mandar por mail, así que no se preocupen ¿Por qué pasa esto? Que tenemos todas estas ideas tan divergentes. Porque estamos todos enredados. Estamos enredados, tenemos una comunicación en tiempo real. Fíjense, 2 minutos antes de que empezara esta charla, mi jefe en Buenos Aires pone un tuit: Fabiana va a empezar a dar una charla en Darregueira y va a hablar de biotecnología. Entonces, toda la comunidad de Twitter ya sabe que yo estoy haciendo esto en este momento. Si ustedes ahora en este momento sacan una foto, la suben a cualquier red social, están comunicando en tiempo real. Es más, se puede transmitir por redes sociales en tiempo real. Entonces, tenemos una sociedad globalizada, hipercomunicada, sobre todo los jóvenes utilizan muchísimo las redes sociales. Tenemos problemas globales, problemas locales que involucran transversalmente a toda la sociedad. Tenemos una diversidad cultural cada vez mayor. No sé si es que ahora lo notamos más, pero tenemos mucho más gente de otros países, estamos más integrados, hay mucho más gente de otras culturas viviendo en nuestro país. Y la sociedad, por supuesto, tiene intereses comunes y no comunes. A una sociedad que esté cerca, a un pueblo como Darregueira, le va a interesar los temas relacionados al agro, porque está mucho más en contacto, y por lo pronto a una persona que esté en Capital Federal probablemente lo vea más de lejos a estos temas. Fíjense ustedes qué está pasando en el mundo en este momento, con las redes sociales más importantes, ¿no? Solamente Twitter tiene 241 millones de usuarios en todo el mundo y se escriben 5.700 tweets por segundo. Imagínense la cantidad de información, aunque sean 140 caracteres nada más. Y Facebook tiene 1.000 millones de usuarios. Ni hablemos de otras redes donde está FeriAp, como Instagram, por ejemplo, y Pinterest, que no es tan conocida, pero para los docentes puede ser importante porque tiene muchas actividades que se pueden sacar de ahí para hacer con los estudiantes. Entonces, fíjense ustedes, toda esta gente de diferentes países del mundo está conectada a través de las redes. En Argentina, la penetración de las redes sociales es del 54%, y cada argentino se pasa más de 4 horas por día en las redes sociales. Fíjense la llegada y la importancia que tiene comunicar en alguno de estos medios. Comunicar o mal comunicar, dependiendo de lo que querramos hacer. 59% de las personas utilizan redes sociales. Entonces, todo eso nos lleva a generar algo que llamamos como percepción pública. Y como bien la palabra lo dice, la percepción tiene que ver con los sentidos. Entonces, la percepción que yo me hago de un tema, por ejemplo la biotecnología, es una representación de la realidad. Es lo que yo creo que es la realidad, y eso me lo hago de acuerdo a la información que yo reciba, de mis colegas, de los medios, de mi familia. Eso es la percepción. Es como la percepción que tiene este señor, ¿no?, cuando se ve al espejo. El señor se ve todo musculoso y con cabello, y no es así. Entonces, la percepción lleva a la formación de creencias, lleva a la formación de opinión pública. Si mucha gente habla de un tema y repite más o menos lo mismo, lleva a generar una matriz de opinión pública que no necesariamente es constante, ni en el tiempo ni en el espacio. La percepción que tenemos nosotros de un tema puede ser diferente en otra parte del mundo. Entonces, en realidad tiene que ver con los sentidos. Si a mí me ponen a alguien, una persona llorando en un programa de televisión, y me dicen: yo tenía un hijo y se murió porque comió transgénicos, por ejemplo, un caso extremo.
Y al lado hay un científico que demuestra con datos que no hay ningún caso en el mundo que un alimento transgénico haya matado a una persona. La percepción de la sociedad va a estar siempre a favor de la señora que está llorando, porque tenemos empatía siempre con el más débil y con el más desprotegido. Porque la percepción tiene que ver con los sentidos. Si yo les pongo esa imagen, ¿qué percepción les causa? Rechazo. ¿Qué más? Horror. ¿Algo más? Una imagen muy antigua utilizada por un partido radical. Bueno, todo lo que me han dicho, la percepción que les causa, es porque vivimos en una sociedad occidental y lo asociamos con el nazismo, con el holocausto. Sin embargo, la cruz esvástica para la tradición hindú significa buena fortuna. Y la percepción que se tiene en la sociedad oriental de la esvástica es totalmente diferente a la que acabamos de mencionar acá. Entonces ven cómo la percepción cambia de un lugar a otro y con el tiempo. Antes del nazismo probablemente nos mostraban esa imagen y no nos causaba ninguna sensación o ninguna percepción. Después del nazismo, todas las percepciones que me dijeron ustedes. Entonces fíjense cómo puede cambiarse la percepción. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos problemas globales, estamos todos hipercomunicados y no podemos abarcar todos los temas. Ustedes hoy en día a mí me preguntan algo de economía y la verdad que yo hago agua por todos lados. Tengo que empezarme a poner a investigar, ver quién está, ver quién es confiable en ese tema, leer algo porque no soy experta. Entonces la sociedad delega la interpretación de temas que no conoce en personas que son relevantes en la sociedad, pero que no necesariamente pueden ser expertas en el tema. Por ejemplo, La Nata, Tinelli, Nelson Castro, cualquiera de los periodistas que vemos todos los días en la tele, o alguna personalidad, hasta Susana Jiménez, imagínense ustedes. Entonces la opinión, ellos son formadores de opinión pública, porque sus voces son escuchadas y mucha gente lo cree veraz y confiable. Y nosotros lo llamamos influenciadores, porque están constantemente en los medios y tienen llegada a mucha gente. Pueden ser celebridades, políticos, activistas, ONG, por ejemplo Greenpeace. Greenpeace es formadora de opinión. Que coincida la opinión con la de Greenpeace con la que yo tengo es diferente, pero son formadores de opinión. Y fíjense ustedes, esta señora es formadora de opinión. Y muchas veces se la consulta por cuestiones relacionadas a la biotecnología. Y ella no estudió ninguna carrera biológica. Ella es una chef, cocinera o lo que quieran, muy respetada, pero sin embargo no sabe mucho de biología. Ella dice que hay más alimentos creados por el hombre que naturales. ¿Qué problema? Menos mal que el hombre crea alimentos, porque si no creáramos alimentos, seguiríamos siendo 500.000 personas y no todas las personas que habitamos hoy en día en el planeta. Pero, sin embargo, esa creencia de que cada vez el hombre crea alimentos y lo que crea es malo, entonces es una percepción que se instala en la sociedad. Le preguntan sobre los transgénicos y a ella le preocupa y mucho las patentes que puedan tener las semillas. Porque si no, los dueños de las huertas no van a poder usar las semillas que usaban siempre. Ok, esa es la opinión de Narda respecto a los transgénicos. Resulta que Narda, en su cocina como todos, le encantaron las cafeteras Nespresso cuando llegaron. Entonces se compró una para ella, una para su papá, una para su familia y tiene una en el negocio. Y le preocupaban las patentes de las semillas. Lo que no le preocupan es que las cafeteras Nespresso pagan 1.700 patentes por cada cafetera. O sea, tienen 1.700 componentes patentados en las cafeteras Nespresso. Entonces, Narda habla de algo que no sabe.
y le está preocupando algo que no conoce completamente y no le preocupa para nada pagarle a Nespresso, que también es una multinacional, 1.700 patentes para usar su cafetera. Entonces fíjense cómo por ahí el que genera opinión pública no conoce del tema, o lo conoce de ladito nada más. Este señor, que es un cantante canadiense, me resultó muy gracioso cuando lo encontré porque además hizo todo un disco y tiene una gira en contra de Monsanto, diciendo lo malo que es Monsanto y lo buena que es la agricultura orgánica y promocionando la agricultura orgánica, y él vende su disco y una camiseta muy linda por casi $33. Pero la campaña es libre de OGMs. Y este señor cobra $33 por la camiseta y el disco, y los dólares están fabricados con fibras de algodón transgénico. Entonces, transgénicos, libre de transgénicos, pero no para el billete que me meto en el bolsillo. ¿Sí? Entonces, fíjense un poco cómo la formación de opinión va por ahí más en torno a la publicidad que pueda dar un tema, más que a la ciencia que debería haber en el fondo. Siempre hay miedo a lo que es nuevo, es cierto. A mí me hablan de algo nuevo y la primera sensación que nos da, la primera percepción es cuidado, esto no lo conocemos. En el siglo XVII, cuando se introdujo el café en Europa, esto era lo que pensaban. El cuerpo se convierte en una mera sombra de lo que era, el corazón y las vísceras se debilitan, tanto que el bebedor tiene alucinaciones y el cuerpo recibe un shock de tal magnitud que parece embrujado. Eso era lo que pensaban. Cuando yo pongo y no pongo la imagen de la taza de café, me dicen, ¿eso es una droga? ¿Qué es? Es algo que estamos acostumbrados a consumir todos los días. Entonces, también lo mismo pasó con las alucinaciones producidas por el ergotismo del centeno en Salem, también en el siglo XVII. Entonces, fíjense, siempre hay cosas nuevas, difíciles de explicar, y por eso nos da miedo. También distorsionamos la percepción del riesgo. Esto es una campaña que se hizo en Europa, pero podría haber sido acá en Buenos Aires. Este señor, todo tatuado, está con una pancarta grandísima que no quiere transgénicos, porque le parece que son malos, que dañan a la salud. Resulta que los componentes de las tintas de los tatuajes son cancerígenos, algunos, comprobadamente cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud. En Argentina no se regulan las tintas de los tatuajes. No hay ninguna regulación del Ministerio de Salud. Entonces, fíjense ustedes, los transgénicos están regulados por el Ministerio de Agricultura y tienen 3 evaluaciones independientes para llegar al mercado. Fíjense la distorsión en la percepción del riesgo que hay. Me puedo tatuar todo el cuerpo, que eso no me preocupa, pero sí me preocupa comer un alimento que probablemente ha pasado en la regulación más estricta de toda la historia. Esto es algo que salió el año pasado en muchos diarios de Argentina, porque además la biotecnología se la asocia con agroquímicos. Parece que antes de la biotecnología no se usaban agroquímicos en el campo y que con la soja transgénica se empezaron a usar agroquímicos. Entonces se hace toda una asociación de mayor uso de agroquímicos, mayor tasa de cáncer. Esta es la preocupación que sale en los diarios. No encuentran glifosato en cervezas alemanas que se comercializan en la Argentina. Cerveza con glifosato. Los valores van de 0,46 a casi 30 microgramos por litro de cerveza. Fíjense ustedes, un litro de cerveza tiene entre 5 y 30 microgramos de glifosato según las noticias, que es probablemente cancerígeno según los estándares internacionales. Pero un vaso de cerveza tiene 8 millones de microgramos de alcohol, que es comprobadamente cancerígeno.
Entonces, estamos distorsionando la percepción del riesgo. El titular dice, encontraron glifosato en la cerveza. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cómo llegó hasta ahí? Hay que ver. Pero fíjense, no me preocupo porque porque la cerveza tiene alcohol y el consumo desmedido de alcohol es dañino. Esta es otra percepción que me encanta, que me gusta poner. Cuando yo pongo un glifosato, y voy a dar una charla a una comunidad que no está asociada con el campo, esta es la percepción que tienen. Muerte, envenenamiento, cáncer, nos están matando, soja. Cuando yo pongo lisoform, todo el mundo dice, ay, que mi mamá me cuida porque desinfecta. De hecho, mi hija parece que tuviera una cartuchera así, como los revólveres del lejano oeste, y tiene el lisoform y va a cambiar la sábana al colchón, a la almohada, al no sé qué, y le ponemos lisoform a todo. Fíjense ustedes que el lisoform y el glifosato tienen la misma DL50, o sea, toxicológicamente son iguales. Las mamás le ponen lisoform al cochecito del bebé para desinfectarlo. Y sin embargo, toxicológicamente son iguales. ¿Yo les voy a decir que le vayan a poner glifosato al cochecito del bebé? No, porque el glifosato tiene un uso específico. Pero ¿por qué entonces me preocupa tanto el glifosato y no me preocupa indiscriminadamente usar lisoform en la casa? Otro tema que tiene que ver y que se asocia a la percepción es natural y artificial. Esto, la foto, le pido disculpas que está muy mal sacada porque la saqué del colectivo que yo iba, el colectivo que estaba parado al lado en el semáforo. La legislatura porteña, por si no se ven, prohibió el desmalezado de sitios públicos en Buenos Aires con herbicidas sintéticos. Y dice, vivir mejor es ley. Si yo no uso un herbicida sintético para sacar los yuyos, lo único que me queda es de yuyar a mano, con la azada. Entonces, ¿por qué es malo? ¿Por qué es sintético? O sea, cuando uno lee la ordenanza, o sea, parece que todo lo sintético es malo. Entonces, este es solamente un ejemplo. Estos son insecticidas naturales, derivados de plantas, de microorganismos. Lo que yo les puse aquí abajo es el índice de impacto ambiental. El índice de impacto ambiental se mide con el riesgo toxicológico del producto que se use, el impacto en el ambiente, el impacto en la salud del aplicador, y tiene unos factores más. Es una fórmula bastante más larga que si ustedes quieren yo se las puedo pasar. Fíjense que estos insecticidas naturales tienen mayor índice de impacto ambiental que un herbicida sintético como puede ser el malatión, o porque ese fue el primero que encontré, y son naturales. ¿Y esto qué quiere decir? Que natural no es sinónimo de bueno, saludable e inocuo, ni artificial o sintético es sinónimo de malo o de perjudicial. También con la percepción de la biotecnología y de todos los productos asociados tienen que ver mucho las modas y las tendencias. Estas fotos son de mi barrio, pero las pueden encontrar en cualquier lado. Jugos 100% naturales, sin agua ni azúcar. ¿Cómo hago yo un jugo sin agua y sin azúcar? La fruta tiene azúcar, que yo sepa, ¿no? Entonces, por eso me llamó la atención, ¿no? Volver a las raíces, a lo natural, a la comida sin químicos, a la agricultura orgánica, pero la concepción que tiene la gente o la percepción de la agricultura orgánica no es la agricultura orgánica que realmente pasa por un sistema certificado y que sigue todas unas reglas. Para el común de la sociedad, ir y comprarle directamente al productor, al pequeño productor. Eso es lo que entiende por agricultura orgánica. Ir a los mercados que se hacen en Palermo, en San Telmo, y va el productor y pone sus manzanas y sus frutas.
Yo no me metí en el tema específico de los transgénicos y cómo se regulan, porque creo que hay una charla que viene mañana que va a hablar de eso, así que, pero no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿O los dormí? ¿O los aburrí? No, me parece que no. Es que tenemos que llegar a la sociedad con todo esto, porque la sociedad, el mundo fuera extra agropecuario, pone glifosato, muchas cosas en contra, y los grupos Greenpeace, como vos decís, también, ellos son muy de lo orgánico y no van a demás cosas que hoy en día Argentina aumentó la producción y el mundo gracias a los sistemas agrobiotecnológicos. Entonces eso nos hizo más sustentables en un montón de cosas. Coincido plenamente con vos y siempre digo que nosotros cazamos en el zoológico, porque claro, lo digo por mi ámbito de trabajo, vamos a dar charlas al Ministerio de Agricultura o a comunidades de productores. Yo no tengo que contarle esto ni a Presi, ni a CREA, ni siquiera probablemente a ustedes, porque son de una comunidad agropecuaria. Tenemos que salir a hablarle a la sociedad, y hablarle a la sociedad genera mucho miedo en nuestra área, porque toca tantas aristas que va a decir, bueno, yo sé de semillas, pero me tiran con el glifosato. ¿Qué digo del glifosato? Entonces no sabemos trabajar en equipo. Entonces, en vez de ir a preguntarle al que sabe el glifosato, no, entonces mejor no digo nada. Y el que calla otorga. Ese es el problema. Yo sé que es difícil enfrentarse, salir a los medios, sobre todo con todo lo que vemos ahora, pero es necesario, porque como vos dijiste, nosotros producimos alimentos para 400 millones de personas en Argentina y somos mucho más sustentables gracias a la siembra directa, a los cultivos de cobertura, al uso de transgénicos, al uso de glifosato responsablemente, al uso de fitosanitarios. No podríamos producir 20 y pico millones de hectáreas de soja ni 5 y pico de maíz si no tuviéramos fitosanitarios, pero eso la gente no lo sabe. Y tiene la idea romántica de la naturaleza libre y de que voy y recojo del bosque y me lo como, como si eso fuera más sano que algo que pasó por una inspección del SENASA, por ejemplo. La culpa es nuestra, en gran parte. ¿Sí? ¿Puedo hacer una consulta? Claro. De acuerdo a todo lo que dijiste recién, ¿qué concepción tenés de lo que es una producción orgánica o cómo debe ser, qué bases debe tener? La producción orgánica sigue unas reglas de certificación que ustedes las pueden encontrar en el SENASA. En Argentina están reguladas por el SENASA es Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y entonces esas reglas dicen qué productos, cómo se debe abonar, qué fertilizantes se deben usar, qué fitosanitarios se deben utilizar y qué certificaciones debe recibir esa producción para ser orgánica. Entonces hay certificadoras que se acreditan frente a SENASA y van, inspeccionan la producción y ven que el productor haya seguido todas las reglas que dice SENASA, que es una producción orgánica, lo certifica y se puede vender como un producto orgánico. Muchas de las cosas que nosotros compramos o que se ven en los mercados como orgánicos realmente no son orgánicas porque no tienen ningún certificado. Simplemente la producción orgánica es eso, seguir las reglas de producción orgánica que son determinadas por una autoridad. En el caso argentino, el SENASA es la autoridad sanitaria que las determina y que están en concordancia con las europeas y con las americanas, porque muchos de los productos se exportan. Pero hay que tener en cuenta que al no tener permitido el uso de algunos fitosanitarios que se usan en producciones convencionales, la producción orgánica es probablemente es más cara.
Entonces, por eso apunta a un nicho exclusivo de población. No todo el mundo puede comprar orgánicos. Por ahí el año pasado hice una comparación de precios y la verdad que eran como 3 veces, por ejemplo, un melón orgánico y un melón convencional, melón orgánico certificado me refiero, ¿no? Era 3 veces más caro el orgánico que el convencional. Ana, pero eso es por el sistema de producción o por el sistema de comercialización. No, un poco por el sistema de producción, porque al no permitir, por ejemplo, una fertilización con fertilizantes sintéticos o derivados del petróleo, es mucho más difícil fertilizar, por ejemplo, 1000 hectáreas con estiércol que con un fertilizante sintético, y entonces la producción orgánica siempre es a pequeña escala y rinde menos porque hay cierto tipo de semillas que no las permite, entonces está destinado a ser en menor escala y generalmente el rendimiento es menor, y de ahí viene el precio más elevado porque requiere mucha más mano de obra también, y puede ser un poco por el mercado oportunista, ¿no? Uno en las sociedades del primer mundo es muy cool comer orgánico y la gente lo paga porque lo puede pagar. Nosotros no podemos generar, la mayoría de la población argentina no lo puede pagar. Entonces, por ahí dice, yo compro orgánico y lo que compro es directamente al productor, eso no es orgánico. Pero orgánico certificado es muy poco lo que se vende acá en Argentina, mucho se exporta. ¿Sí? Pero si nos fuéramos a los extremos, ¿no? Imaginándonos que todo fuera orgánico, sería algo imposible de lograr, porque no tendríamos para abastecer al planeta, al mundo, el alimento. No, exactamente, tenés razón. Yo creo que todos los sistemas de producción pueden convivir. Yo no digo que el orgánico sea mejor que el convencional o viceversa. Todos tienen que convivir y todo tiene un nicho. Yo una vez me puse a sacar una cuenta así bastante simplista de cuántas cabras o cuántas vacas necesitaríamos para producir estiércol, para abonar si toda la producción de maíz en Argentina fuera orgánica. Y me daba, no sé, como 10 veces lo que tiene la producción argentina. ¿Y dónde meteríamos todas esas vacas para que hicieran caca, para que nosotros pudiéramos fertilizar? Entonces realmente no podríamos producir la cantidad de alimentos que producimos ahora. Aparte del metano. Exactamente, entonces, claro, por ahí nosotros yo lo que veo mucho en la sociedad que no está asociada al agro es eso, que tiene una idea romántica de la naturaleza y asocia producción orgánica con tener el huerto en la casa, que es genial. Si lo podés tener, es genial. Vas, cosechás tu durazno y lo que fuera. Pero eso no es para una familia fantástico, pero no podríamos producir para alimentar al planeta. Mariana, desde la experiencia. Sobre todo, digamos, toda la parte de inclusive gente que trata temas de agropecuario, no se da cuenta que tiene un total de conocimiento. Yo creo que estas charlas son muy buenas porque uno a veces conoce lo que es un tranquilo, le falta herramientas para poderse bajar a las personas que lo tienen. Ayer veníamos charlando con él, inclusive nosotros tenemos compañeros de trabajo que están en contrato, digamos, que dan materias que no son materias de campo. Y es difícil hacer entender a ellos, digamos, están hablando de él porque no saben, digamos. Lo que pasa es que también hay muchas aristas, ¿no? Porque yo fui formado en la Facultad de Agronomía, digamos, con todo lo que era la tecnología del proceso. Es decir, hacer soja en ese momento, yo salí en el año 78, bueno, que era como, digamos, la última materia. Te recibías cuando vos podías hacer soja. Después nació la tecnología del insumo, es decir, echar 4 litros de glifosato, pim pum, y eso también es un grave error. Por eso también digo que la culpa ha sido compartida, ¿no? Y hay una gran hipocresía también porque realmente, si no hiciéramos la cantidad de soja que se hace gracias a la tecnología que han hecho los chacareros, las chucareras, no tendríamos la retención y no se podrían hacer un montón de cosas. Pero bueno. Una de las cosas que siempre sale es el monocultivo de soja.
todo el mundo sabe, y el que es ingeniero agrónomo me va a dar la razón, que no es bueno tener monocultivos, pero la culpa es de la soja transgénica, del glifosato. No, la culpa son de las políticas agrícolas. El productor no va a sembrar algo para perder plata. Porque el productor, a mí lo que me molesta de la sociedad fundamentalmente urbana es que lo vea el productor no es empresario, el productor no tiene que ganar plata. Y esto fue una discusión muy grande que tuve en la UBA el año pasado en la Facultad de Ciencias Exactas. Porque una chica, una bióloga me dijo, no, el productor tiene que ser altruista, cuidar la tierra y no importa si gana o no gana plata. Y yo le dije, claro, para que vos vivas cómoda en la ciudad, tengas toda la tecnología y puedas vivir calentita en invierno, fresquita en verano, tener un centro de salud muy bueno, el productor que no tenga acceso ni a la salud ni a la educación. No, el productor es un empresario, como puede ser un maderero, como puede ser un industrial. Es un empresario, el productor quiere mandar a sus hijos a la universidad, quiere ganar plata, quiere irse de vacaciones, porque se dedicó a hacer eso para vivir bien y mejorar su calidad de vida. Entonces, la sociedad urbana tiene ese concepto, que el productor no es un empresario. Y eso también tenemos que desmitificarlo. Y si no, lo pasan al otro extremo. Es el oligarca que todos los años se compra la Hilux 0 kilómetros. Pero que esa Hilux 0 kilómetros, lo que no ven, el otro día un taxista me dijo, ¿sabe cuántas Hilux se vendieron con este gobierno? Y todas las tienen los gringos del campo, porque les encanta cambiar la camioneta. Le digo, anda a meter vos este taxi a los caminos rurales a ver si pasás. O sea, no se dan cuenta que es una herramienta de trabajo. Entonces, esas cosas, todavía hay una brecha muy grande entre el campo y la ciudad, y aunque estemos en pleno siglo XXI. Yo por ahí dos cosas. Cambiamos de micrófono, ahí podamos entender. No, una cosita rápida. Yo por ahí me gusta, con los chicos cuando trabajo, pongo siempre dos ejemplos de dos autores, Malthus y Ricardo, dos economistas. Malthus decía que las grandes hambrunas del mundo se solucionaban con guerras y pestes. Hambrunas, guerras y pestes, la población mundial se estabilizaba. Era la solución. Y Ricardo decía que se solucionaba con un salto tecnológico. Estamos en un salto tecnológico y tenemos que ver el costo que queremos de ese salto tecnológico. Entonces, cuando uno le habla a los chicos, le digo, no crean todo lo que le dicen de un lado, tampoco crean todo lo que le dicen del otro, porque realmente... Es cierto. Nosotros dimos un salto tecnológico. Argentina no podría producir lo que produce hoy en día si no hubiera adoptado tempranamente los transgénicos. Fíjense ustedes que Argentina los adoptó al mismo tiempo que Estados Unidos. Claro, tenemos la ventaja de que nuestros sistemas de producción son muy parecidos. Fíjense el problema, por ejemplo, Brasil los adoptó mucho más tarde, y a Brasil le costó mucho más después ganar mercados que ya los había ganado Argentina. Argentina por mucho tiempo fue segundo productor mundial de transgénicos, hasta que Brasil empezó a aceptar la soja Maradona, ¿se acuerdan? Que entraba ilegalmente de Argentina, ¿no? Ahora es al revés. Ahora la tenemos al revés, exactamente. Pero bueno, sacando esas notas de color, Argentina tuvo esa ventaja y otros países de la región no la tuvieron. Pero ¿qué pasa? La población, sin embargo, producimos alimentos para 400 millones de personas en este país y tenemos niños que se mueren de hambre, tenemos niños desnutridos. Entonces, que a mí me digan que los transgénicos solucionan el hambre del mundo es mentira. El hambre o el problema de la desnutrición es un problema mucho más complejo que producir alimentos. O sea, es un problema sociopolítico, cultural, que hay que atacarlo de muchas aristas. Claro que tenemos que producir alimentos para 7.000 millones de personas que somos ahora en el planeta y 10.000 que vamos a hacer dentro de unos años. ¿Cómo lo vamos a hacer si no podemos ampliar la frontera agrícola? No queda otra que dar un salto tecnológico. Y dos cositas. Con respecto al tema de los alimentos, si alguien vio a Mercedes Mimo de la Zafía el otro día, la cantidad de millones de alimentos que se tiran, que se desperdician, que lo tira la gente.
Sí. Nosotros tuvimos hace 15 años una experiencia con respecto a hacer miel orgánica. Se abrió un nicho que iba expresamente a Francia. Eso bajo todo el protocolo de SENASA, viajaban inspectores de SENASA al sur acá de La Pampa, por los montes pampeanos, ¿no? Y bueno, se siguió todo eso. La única diferencia que tuvimos con respecto a lo económico, a los precios, fue nada, cero. Fueron iguales los precios. El que hizo los costos. Exactamente, los costos. Una satisfacción, felicitaciones de una carta de la Cámara de Diputados de Nación. Pero todo ese protocolo seguirlo era muy difícil. Pasaba una nube arriba del apiario donde se estaba cosechando, no, hay mucha humedad, se suspende. Sí. Con lo que implica el viaje, los costos. Claro, y ahí se te aumentan los costos porque Exacto. si vas otra vez a cosechar o se te pasó el tiempo, ya el rendimiento no es el mismo. Pero yo creo, por ejemplo, a ustedes se le abrió ese nicho de exportar a Francia. Genial. Y puede convivir la producción orgánica con la producción de miel común, que no es bueno por ahí tanta soja, porque entonces tenés menos flora nativa para que la abeja use y que es lo que le da valor a la miel probablemente. Pero eso ya no depende ni del productor ni del sistema de producción. Debe dar un caso concreto de la comida de alfalfa. Para la colonización se importaba de Canadá el megaquile a la zona de Truro, Río Colorado. Y se prohibió porque supuestamente había que favorecer la fauna entomológica local para la polinización. Resulta ser que el megaquile se está perdiendo en el año 70 y la fauna local no solamente no alcanza, sino que tampoco le interesa la semilla de alfalfa. Con lo cual viene cada vez cayendo la producción de semilla de alfalfa nacional, teniéndola que importar porque gente del Museo de la Plata dijo que había que cuidar la avispa que tampoco estaba estudiada. Exacto, eso también, muchos de los científicos todavía argentinos tienen la idea de que yo hago esta investigación porque me gusta conocer. Y a mí también, yo hago ciencia porque me gusta conocer. Pero la ciencia que hago me la pagan los impuestos y tengo que darle una respuesta a la gente. Y nuestro país, por ahora, vive de las agroexportaciones. Entonces, coincido plenamente que a veces, por defender un nicho que todavía no lo conocemos, si sirve, si no sirve, si es bueno, si es malo, dejamos de producir o de importar algo que puede ser beneficioso para la agricultura. Quería dar un dato más de Greenpeace. Greenpeace es, digamos, la David del ambiente. Casualmente es una derivación del MI6, el Centro de Inteligencia de Ríos. Y jamás levantó un dedo ni publicó una nota sobre la fragata Sheffield que sufrió en Malvinas, que era nuclear. Es decir, la contaminación que podía generar eso, de eso nunca habló. Por eso es que hay cuestiones políticas detrás de la ONG que muchas veces no son debidamente difundidas porque yo no voy a hablar mal de Greenpeace, de ninguna organización públicamente. pero lo que usted dice es cierto, y yo siempre pienso, o sea, el foco de ataque de Greenpeace es Monsanto. Yo tampoco defiendo Monsanto, aunque me paguen parte del sueldo porque yo trabajo para la Asociación Semilleros Argentinos y son uno de nuestros socios, pero Greenpeace funciona como una multinacional. Funciona como una multinacional, pero lo peor es que además reciben millones en donaciones de incautos que le dicen tenés que donar para que nosotros paremos los desmontes, y parece que la gente de la ciudad, si dona con su tarjeta de crédito a Greenpeace, porque además ponen como cara de su campaña publicitaria a Ricardo Darín, a Natalia Oreiro, entonces que donan y se quedan tranquilos, yo salvé un bosque. ¿Cuánto desmonte frenó Greenpeace? No hay nada documentado.
documentado, cuánto luchó por la ley de bosques y la verdad. Entonces realmente por eso tenemos que salir también de este lado, pero no atacarlos, sino con datos. O sea, era muy feíto mi gráfico de la disminución de la tasa de tumores, porque la verdad que lo hice a las apuradas, pero está basado en un dato, no en una creencia ni en un mito. Entonces, tenemos que salir a comunicar. Fabiana, Y ustedes tienen una labor tan importante con los chicos, la verdad. Fabiana, sabiendo que vas a estar el día de hoy solamente y que el viernes no vas a estar con nosotros, que va a haber una mesa debatiendo un poco el tema educativo en agrobiotecnología, ¿cuál es tu percepción o tu idea respecto del planteo de que esto llegue a la escuela, de que esté incorporado de otra manera? ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad que un poco lo charlamos esta mañana, ¿no? A mí me parece que por ahí la currícula de las escuelas, no solo de las agrotécnicas, de la escuela secundaria argentina en general, se ha quedado un poco atrasada con los desarrollos tecnológicos que hemos tenido. A mí me parece que es fundamental que la agrobiotecnología esté en la currícula. Ojalá pudiera estar como está en esta escuela, ¿no? Que tienen un laboratorio hermoso y que hacen un montón de cosas, pero por lo menos los conceptos o las ideas generales de lo que significa la tecnología y el aporte que pueda hacer, porque como me lo dijiste esta mañana, los chicos que hoy están estudiando acá, en menos de 10 años van a estar incorporados al sistema productivo. Así que creo que es una herramienta que debería estar en la currícula. ¿Hay algún vínculo entre la Asociación de Semilleros, con esto que vos estás discutiendo, y el Ministerio de Educación? Lamentablemente no. Yo esto lo hago porque me gusta y escribo en estos blogs porque lo hago fuera de mi horario de trabajo. Me gusta mucho la docencia, me gusta escribir y lo hago como hobby. No es la prioridad de ASA hacer esto y la verdad que me da la oportunidad de venir y me pagan el viaje, pero así un vínculo con el Ministerio de Educación, por ejemplo, el vínculo que yo tengo con FEDIAP es mucho más personal que institucional. Y no te creas que es algo que he peleado desde hace 7 años que estoy en la asociación. Desde el minuto que entré he peleado este tema para aumentar la comunicación, la visibilidad de qué hacemos, y la verdad le he tenido bastante difícil. Por favor, no se lo digan a mi jefe. Bueno, el tema por ahí es que lo veo en nuestra escuela, es que el chico que se va a recibir ahora o que se va a recibir cada 5 años va a empezar a trabajar el trabajo que todavía no existe, más atado a la biotecnología. Entonces, en vez de orientar el contenido de materia, es más esto, el contexto. Claro, porque la formación también, yo lo que creo, la formación es constante. Yo el día que deje de aprender es el día que me morí. Porque todo el tiempo estás aprendiendo algo. Y vos como docente te darás cuenta que los chicos te desafían y te hacen preguntas que a veces deberás decir, che, esto no lo sé, déjame averiguarlo y vengo y te lo cuento la semana que viene. Eso es lo hermoso de educar. No, aparte se dan cuenta y se ven. No, totalmente, porque ya yo soy vieja y yo me acuerdo que en mi época cuando iba a la primaria decía, eso es así porque lo dijo la señorita. Los que son de mi edad se deben acordar que decíamos eso. Y ahora no es así. Yo un día fui a dar, no sé si, no la veo por acá, pero después de mi charla de Ferré hace como 2 años, fui a una escuela a Carcarañá. Y estaban todos chicos de 10, 11 años en el cine y empezamos a hablar de biotecnología, de proteínas. Y un nene me dice, si yo le doy un beso a una chica, me dice, y después a ella le buscan ADN en la boca, ¿encuentran el mío? 10 años tenía. Entonces, tenemos que ir al lado de eso. Yo a los 10 años ni se me ocurría preguntar una cosa así, ni sabía que era el ADN. Entonces, fíjense ustedes, aprendemos constantemente y tenemos que motivarlos a que no pierdan esa curiosidad, porque después a la tarde me llegaron los chicos más grandes
y hacían preguntas interesantes, pero no con la frescura que le hace un chico de 10 años que se me ocurrió y te lo pregunto, y no me importa, no tengo el concepto de vergüenza si estoy diciendo una burrada, que a lo grande nos pasa, y no, yo no me animo a preguntar porque me van a tomar por idiota. Sí, y el tema viene por el mal manejo del error. Sí, uno aprende cuando se equivoca. por eso dicen que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Y así nos quedamos, tontos de por vida por no preguntar. La peor pregunta es la que no sé. Sí, exacto. Si yo hubiera preguntado una vez que estaba en Barcelona cómo llegar a la Sagrada Familia, no me hubiera perdido y no me hubiera pagado una millonada en taxi. Es así, ¿viste? Pero ahí aprendí. La ignorancia está. No, y yo soy una desorientada, un desastre. Sí, exactamente, no hay nada mejor que la educación. O sea, si te parece que la educación es cara, probar con la ignorancia a ver cómo te va. ¿Algo más? ¿Estamos en horario? Porque como a mí si me dejan hablar voy a estar todo el día. Eso dicen, que hablo mucho. Bueno, gente, si no tienen más comentarios ni preguntas, le agradezco la atención y nos vemos en la tarde.